Buenas noches, doctor. En el análisis de la lectura, yo destaco que el periodo de la violencia que vivió nuestro país entre las décadas de 1980 y 1990 debe considerarse un conflicto armado interno, más que como un fenómeno exclusivamente del terrorismo, aunque sin duda el terrorismo fue una de las tácticas utilizadas por los grupos insurgentes. Para entender esta perspectiva que le planteo, debemos remitirnos a lo que dicen los principios del derecho internacional humanitario, particularmente a lo establecido en los 4 convenios de Ginebra de 1949, que señalan que un conflicto armado interno se produce cuando existen conflictos organizados entre un Estado y grupos dentro de un mismo país. Es fundamental que comprendamos que, según el derecho internacional humanitario, no es necesario que los actores del conflicto tengan igual capacidad militar, sino que lo esencial es la violencia prolongada y organizada que caracterizan tal situación. Este es el caso de grupos como Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, que no se limitaron a realizar actos terroristas, sino que buscaron un objetivo más, que fue establecer o instaurar un nuevo régimen político en nuestro país. Ahora bien, aunque es cierto que el uso del terrorismo se aplica en algunos casos para definir las acciones de este grupo, este concepto por sí solo no refleja la complejidad del fenómeno. El terrorismo como tal pues está relacionado con actos violentos para generar miedo y coacción, pero con una naturaleza generalmente espontánea y no necesariamente estructurada. En cambio, el concepto de conflicto armado interno refleja con mayor precisión lo ocurrido en nuestro país y los grupos insurgentes, pues no se trató de una guerra corta o de actos dispersos de violencia, sino de una guerra prolongada, con operaciones militares de gran escala y donde se utilizaron tácticas convencionales de guerra, como los ataques selectivos hasta la destrucción de infraestructura crítica. El derecho internacional humanitario no ignora el terrorismo dentro de un conflicto armado, sino que regula cómo deben ser tratados los actores involucrados o no, como los civiles, con el fin de proteger los derechos humanos, incluso en medio de la etapa de violencia. Este enfoque no solo permite un análisis más preciso desde una perspectiva jurídica, sino que también proporciona un marco normativo que, en opinión personal, facilita la protección de las víctimas y la rendición de cuentas de los responsables por generar tal perjuicio. En conclusión, el entender estos eventos bajo la categoría de un conflicto armado interno nos invita a reflexionar sobre los efectos que tuvieron en nuestra sociedad y en las políticas de protección y de justicia que debemos seguir si un día lamentablemente vuelve a suceder un episodio como este. Bueno, esa es mi conclusión, doctor. Muchas gracias.